A continuación le damos la palabra al doctor José Roberto Acosta. Él es profesor del CESA y de la Universidad del Rosario, es asesor bursátil, es columnista del Espectador y nos va a hablar de exenciones y garantías tributarias al sistema financiero y bursátil. Tiene la palabra, doctor José Roberto. Muchas gracias, senador, por la invitación. Muy buenos días a todos. Agradezco este espacio democrático para poner en blanco y negro lo que está de por medio en esta regresiva e inconveniente reforma tributaria. Y es que el sector financiero, no solo local sino mundial, hoy está de plácemes. Con el triunfo de Donald Trump, los lobos de Wall Street, esa jauría, tienen para este fin de semana un ágape con, como en la película, con cocaína made in Colombia y otros regalos latinos. Pero aquí una de las mentiras, o no lo pongamos mentiras, que en un debate me regañaron por decir que hay mentiras en Colombia, llamamos imprecisiones con la realidad. El ministro de Hacienda ha dicho permanentemente que esta reforma tiene como fundamento evitar la degradación del riesgo país, a riesgo país, que tengamos una deuda todavía con calificación de inversión para los capitales extranjeros, para estimular la inversión. Yo creo que aquí toca precisar algo. Es bueno que llegue inversión extranjera directa a Colombia, pero hay que diferenciar la inversión extranjera con vocación de permanencia, que es aquella que hace empresa, que piensa quedarse, dar empleo, dar valor agregado a la economía y establecer industria en un proceso de desindustrialización que apenas está quedando en evidencia. Y la otra es aquella inversión extranjera directa de corto plazo, o llamada capital golondrina, que realmente debería llamarse capital langosta o especulativo. Pues esa es la preocupación del ministro, no es la inversión de industria. Cuando se refiere a las calificadoras son importantes exclusivamente para el especulador financiero, no para el industrial. El riesgo para el industrial es el riesgo que tiene la industria específica. En un país como el nuestro, donde no hay una base de competitividad suficiente, pues obviamente no es muy atractivo para esa inversión con vocación de permanencia. Y hasta deforman las definiciones. Cuando entró Sadmiller a Colombia comprando Bavaria, dijeron que era una entrada maravillosa de capital extranjero. No, aquí simplemente cambió de mano y recordemos que no entró ni un solo peso, porque ese negocio se hizo en paraísos offshore, donde el grupo Santo Domingo evadió, ni siquiera eludió, sino evadió impuestos de ese momento cercanos a 450 millones de dólares. Entonces, es importante aclararle a la ciudadanía que lo que se está defendiendo en esta reforma tributaria es el capital eminentemente especulativo, aquel que cambia de manos en cuestión de segundos, aquel que está de fiestas en Wall Street con la llegada de Donald Trump, y al que en la anterior reforma se le bajó el impuesto de retención en la fuente del 34% al 14%. Es decir, aquellos que simplemente por pasar de una mano a otra capitales sin generar valor, sin generar empleo, se les está reduciendo el impuesto, porque en la Alianza del Pacífico Perú lo tiene en el 0%, Chile lo tiene en el 0% y México en ese nivel. Entonces tenemos que igualarnos. Eso en toda una lógica global en donde los costos del capital se esperan reducir a cero. Ya las tasas de interés están a cero. Un bono alemán, un bono suizo, un bono noruego a 10 años paga cero interés. Por eso vienen aquí a comprar TES al 7%. Así seamos los más riesgosos del mundo. Mire, Brasil perdió el grado de inversión y sigue recibiendo muchísimos capitales. Entonces, en Colombia el sector financiero se consiente, pero sin solicitarle recíprocamente un compromiso con la economía real. Grave error que le cobró la ciudadanía norteamericana a la presidencia del señor Obama, que en 8 años prometió regularizar Wall Street y en 8 años no regularizó Wall Street. Wall Street siguió de plácemes haciendo lo que quiso sin absolutamente ninguna apretada de tuercas después de la crisis del 2008. Hoy día el principal producto de exportación de Colombia ya no es el petróleo, son los TES. De los 200 billones que hay circulando de deuda en pesos, 60 billones están en manos de extranjeros.
Y adicionémosle a eso los bonos yanquis o emitidos en los mercados internacionales en dólares, que a ojos de 50.000 millones de dólares, que es la deuda externa, con dólar a 3.000, estaríamos hablando de 150 billones de pesos. Es decir, los acreedores en este momento de Colombia son precisamente esos inversionistas especulativos de bonos, de economía netamente de papel, a la cual el gobierno con esta reforma tributaria quiere proteger, desmontando cualquier gravamen que les haga costoso la entrada o salida de capital. Y el ministro de Hacienda oculta otro tema. Él dice: bajar impuestos a la entrada de capitales, liberalizar la cuenta de capitales favorece que entren estos recursos, pero no dice que así como facilita la entrada, cuando despeja el camino, también está facilitando la salida. Y el propio Fondo Monetario Internacional ha dicho: ojo, que los capitales golondrina tienen un lado más oscuro que llamativo. Y por último, quisiera hacer un llamado de atención y casi de denuncia. El gobierno, en este último minuto que me queda, el gobierno acaba de decir que el Fondo de Estabilización Petrolera tiene un déficit de 5.2 billones de pesos, y que va a tener que ser cubierto con el presupuesto general de la Nación. Si en la reforma se espera recoger 10 billones de pesos, pues pareciera que es para cubrir, o la mitad se nos va a ir en cubrir este fondo que Justicia Tributaria denunció ante el Consejo de Estado, aceptaron la demanda, han citado 2 veces audiencia pública y 2 veces la han suspendido, senador. Lo que me informan es que ellos no quieren discutir el tema para tumbar el Fondo de Estabilización Petrolera, sino después de que se apruebe a pupitrazo esta reforma. Y para rematar, se mantienen exenciones al sector hotelero. El principal hotelero de este país es Corficol, Corporación Financiera Colombiana, de propiedad de Luis Carlos Sarmiento Angulo, sector financiero que además concentra el 40% de los fondos de pensiones, el otro 40% de fondos de pensiones el sindicato antioqueño. Eso era un poco los elementos de juicio para desvirtuar las supuestas elementos benévolos de esta inconveniente reforma. Gracias, senador.